Mi nombre es Rachel y tenía 14 años cuando mi padre murió en un accidente automovilístico. Ese día está grabado en mi memoria. La policía en nuestra puerta. El llanto histérico de mi madre y la abrumadora sensación de que nada volvería a ser igual. Papá y yo siempre habíamos sido unidos. Él era quien me ayudaba con mi tarea. Me llevaba a los entrenamientos de fútbol y siempre me decía que podía ser lo que quisiera. Durante 2 años después de la muerte de papá, solo fuimos mamá y yo. Nos las arreglamos bien, aunque mamá era diferente, más distante, siempre perdida en sus propios pensamientos. Luego conoció a Steve. En 6 meses se casaron y, de repente, tuve 2 hermanastros, Tommy y Mike, de 12 y 14 años. Intenté ser optimista sobre nuestra nueva familia mixta, pero rápidamente se hizo evidente que las cosas no iban a ser como esperaba. Mamá cambió por completo una vez que Steve y sus hijos se mudaron. Era como si hubiera olvidado que tenía una hija. Me convertí en la criada no oficial de la casa, mientras que Tommy y Mike pasaban las tardes jugando videojuegos o pasando el rato con amigos. Yo cocinaba, limpiaba y hacía recados. Cuando intenté señalar lo injusto que era, Steve me callaba inmediatamente. Eso no es trabajo de hombres, decía con una mirada engreída en su rostro. Deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza. ¿Sabes cuánto cuesta mantenerte? La palabra, gorrona, se convirtió en su forma favorita de describirme. No importaba cuántas horas pasara fregando pisos o cocinando. A sus ojos yo era solo una carga. Mamá nunca me defendía, simplemente miraba hacia otro lado, ocupándose de lo que estuviera haciendo. Fingiendo no oír, empecé a pasar más tiempo en mi habitación, dedicándome a mis estudios. La universidad se convirtió en mi luz al final del túnel. Soñaba con el día de la graduación, con finalmente alejarme de esta casa donde me sentía como una extraña. Papá siempre había hablado de lo importante que era la educación y sabía que él querría que fuera a la universidad. Pero la vida tenía otros planes. Una noche, aproximadamente un año antes de mi supuesta graduación, mamá y Steve convocaron una reunión familiar. Recuerdo estar sentada a la mesa del comedor, viendo a Tommy y Mike dándose codazos y riéndose de algo en sus teléfonos. Hemos vendido la casa, anunció Steve, sin siquiera intentar suavizar el golpe. Nos mudamos a otro estado. Tengo una mejor oportunidad de trabajo allí. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Esta casa, la que tenía recuerdos de papá en cada rincón, la que me había visto crecer, me la estaban quitando y no tenía voz ni voto. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, agarrando la última foto que nos tomaron juntos a papá y a mí. Me estaban arrancando de todo lo que conocía, mi escuela, mis pocos amigos, mi entorno familiar, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que nadie había considerado siquiera preguntarme cómo me sentía al respecto. La mudanza ocurrió tan rápido que fue como un borrón. La nueva casa era más grande, incluso más elegante, pero se sentía fría y poco acogedora, como si fuera una invitada que se había quedado más tiempo del debido. Comenzar en una nueva escuela en mi último año fue exactamente tan horrible como lo había imaginado. Mientras que Tommy y Mike parecían hacer amigos al instante, yo pasaba la mayoría de los almuerzos sola, tratando de parecer ocupada con la tarea. Todos ya tenían sus grupos de amigos, sus bromas internas, sus historias compartidas. Yo era solo la chica nueva y callada a la que nadie se molestaba en conocer. Me dediqué a mis estudios aún más que antes. Si no podía tener amigos, al menos podía tener buenas calificaciones. La biblioteca se convirtió en mi santuario, tranquila, pacífica y, lo mejor de todo, lejos de casa, donde todavía tenía que cocinar y limpiar para todos. El año pasó lentamente, pero finalmente llegó mi cumpleaños número 18. Había estado investigando universidades durante meses. Tenía mis solicitudes listas y mis calificaciones eran excelentes. Esa noche, reuní mi coraje y me acerqué a mamá mientras estaba sola en la cocina. Mamá, necesito hablar contigo sobre la universidad, dije, tratando de mantener mi voz firme. Tengo algunas opciones realmente buenas. Universidad, me interrumpió, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Rachel, no tenemos dinero para la universidad. Pero papá reservó dinero para mi educación. Protesté, me dijo que estaba ahorrando para eso. ¿Recuerdas cómo siempre hablaba de que yo fuera a la universidad? Mamá finalmente me miró, su expresión endureciéndose. Tu padre dejó una pequeña cantidad de dinero. Sí. Pero la hemos estado usando para mantenerte todos estos años. ¿Crees que vivir aquí es gratis? ¿Crees que la comida aparece por arte de magia? Steve ha gastado mucho de su propio dinero en ti también. Continuó, su voz elevándose. Ya tienes 18 años. Rachel, eres una adulta. Es hora de que empieces a devolver lo que gastamos en ti. Esa noche, en la cena, las cosas empeoraron aún más. Steve se aclaró la garganta y anunció, a partir del próximo mes. Rachel, tendrás que pagar el alquiler si quieres seguir viviendo aquí.
Dejé caer mi tenedor, mirándolo con incredulidad. ¿Alquiler? Soy tu hijastra, no tu inquilina. Eres una adulta ahora, dijo, haciéndose eco de las palabras de mamá. Es hora de aprender sobre el mundo real. Bien, me aparté de la mesa. Mi silla raspando ruidosamente contra el piso. Me iré. Prefiero estar en cualquier otro lugar que pagarte el alquiler. La risa de mamá fue fría. ¿Y a dónde irías exactamente? ¿Rachel? No conoces a nadie aquí. No tienes parientes ni amigos que puedan ayudarte. No tienes dinero. Enfréntate a la realidad. No tienes a dónde ir. La verdad de sus palabras me golpeó con fuerza. Tenía razón. En esta nueva ciudad estaba completamente sola. Sin amigos. Sin familia. Sin ahorros. Había estado tan concentrada en escapar a la universidad que no había construido ningún tipo de sistema de apoyo aquí. Y ahora estaba atrapada. Tomé la única opción que tenía. Acepté sus términos. Al día siguiente comencé a buscar trabajo y en una semana conseguí un trabajo como camarera en una cafetería local. Mi primer cheque de pago se sintió como una bofetada en la cara. Después de trabajar interminables horas de pie, lidiando con clientes groseros y rellenando café sin cesar, apenas tenía suficiente para cubrir el alquiler que mamá y Steve exigían. Cuando les entregué el dinero, Steve lo contó justo delante de mí, como si esperara que le diera menos. ¿Esto es todo?, se burló, hojeando los billetes. Apenas cubre tu comida del mes. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Esperábamos más. Rachel, necesitas conseguir más turnos. La peor parte ni siquiera era el trabajo o darles mi dinero. Era volver a casa con las constantes burlas de Tommy y Mike. Arrugaban la nariz cuando pasaba, haciendo sonidos de arcadas exagerados. Aquí viene la reina de la grasa. Decía Tommy lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Mamá, ¿podemos poner un ambientador? Toda la casa huele a hamburguesería barata. Intenté lavar mi uniforme 2 veces, usando suavizante de telas extra, pero el olor de la cafetería parecía estar incrustado permanentemente en las fibras. Un día encontré toda mi ropa de trabajo empapada en colonia con una nota que decía: de nada. De tus cariñosos hermanos. La gota que colmó el vaso fue cuando comenzaron a planear sus vacaciones de verano. Estaba limpiando la mesa después de la cena cuando los escuché discutir sobre billetes de avión y reservas de hotel. Rachel se quedará aquí. Por supuesto, dijo Steve casualmente. Alguien tiene que cuidar la casa. Las plantas necesitan riego y alguien tiene que recoger el correo. No es como si pudieras permitirte venir de todos modos. Se fueron por 2 semanas. Vi sus fotos en las redes sociales. Fotos en la playa. Restaurantes elegantes. Todos sonriendo como la familia perfecta. La familia que no me incluía. Cuando regresaron, mamá me acorraló en la cocina. Todavía estaba bronceada por la playa, con ropa de diseño nueva que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Rachel, tenemos que hablar de dinero, dijo, examinando sus uñas recién manicuradas. Todo se está volviendo más caro en estos días. Los servicios públicos. La comida, tu habitación. Necesitas conseguir otro trabajo. La cafetería ya no es suficiente. Ya estoy trabajando 40 horas a la semana. Protesté. Entonces encuentra algo para las noches. Respondió con desdén. El restaurante de la calle está buscando un lavaplatos. Y así fue como terminé trabajando en 2 trabajos, días en la cafetería. Noches en el restaurante. Mis manos estaban constantemente mojadas por el agua del lavavajillas, desarrollando ampollas que nunca sanaban del todo. Aparecieron ojeras debajo de mis ojos y se negaron a irse, sin importar cuánto corrector me aplicara. Cada mes entregaba casi todo mi dinero a mamá y Steve. Lo contaban, siempre encontrándolo insuficiente, siempre recordándome cuánto les debía. Nunca un gracias, nunca una palabra de agradecimiento. Solo quejas constantes sobre cómo no ganaba lo suficiente. No contribuía lo suficiente, no era suficiente. 6 meses después de mi nueva rutina, apenas notaba a los clientes. Todos se mezclaban en un desfile interminable de pedidos de café y especiales de desayuno. Despertar, trabajar en la cafetería, trabajar en el restaurante, dormir unas horas, repetir. Por eso no le presté mucha atención al anciano que entró un martes por la mañana. A pesar de que se sentó en mi sección durante horas, pidió solo un café y un trozo de tarta de manzana, pero se quedó casi hasta la hora de cierre. Lo sorprendí mirándome varias veces, pero eso no era inusual. A algunos clientes simplemente les gusta observar a la gente. Aún así, algo en su mirada me incomodaba, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Al día siguiente volvió. Misma mesa, mismo pedido, misma observación intensa. Le rellené la taza de café periódicamente, tratando de no hacer contacto visual. El tercer día fue igual. Para entonces, las otras camareras también lo habían notado. Ese viejo está enamorado de ti, bromeó Jenny mientras reabastecíamos los paquetes de azúcar. No te ha quitado los ojos de encima en toda la semana. Tal vez sea un cazatalentos. Intervino María. Aquí para rescatarte de este basurero. Forcé una risa,
Pero honestamente, la situación comenzaba a asustarme. ¿Quién se sienta en una cafetería durante horas? 3 días seguidos, ¿solo para mirar a una camarera? El cuarto día estaba lista para pedirle a mi gerente que alguien más se ocupara de su mesa. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que me miró. Ya no espeluznante, sino triste, casi nerviosa, cuando me acerqué con la cafetera. Habló. Rachel, ¿podrías sentarte un momento? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Es sobre tu padre. Esas palabras me congelaron en el acto. Miré a mi gerente, que estaba ocupado con la caja registradora, y luego me deslicé en la cabina frente a él. Las manos del anciano temblaban ligeramente mientras las juntaba sobre la mesa. He estado tratando de averiguar cómo decirte esto durante días. Dijo, soy tu abuelo, Rachel, el padre de tu padre. Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar sus palabras. Por supuesto que sabía que tenía un abuelo. Tenía vagos recuerdos de él de cuando era muy pequeña. Tarjetas de cumpleaños. Visitas de Navidad, el olor a tabaco de pipa. Pero esos recuerdos terminaron abruptamente cuando tenía 7 años. Después de una gran pelea entre él y mamá. Es imposible, susurré, pero incluso mientras lo decía, empecé a verlo. Tenía los ojos de papá. Las mismas arrugas alrededor de ellos cuando sonreía. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Sé que ha pasado mucho tiempo. Dijo suavemente. Eras solo una niña cuando. Bueno, cuando sucedió todo, tu madre y yo tuvimos un desacuerdo. Uno serio. Tu padre se puso de su lado y eso fue todo. No más visitas. No más contacto. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Aquí estaba esta pieza de mi pasado. Esta conexión con papá que pensé que estaba perdida para siempre. Sentada frente a mí en mi propia cafetería. Y ni siquiera lo había reconocido. Las siguientes palabras de mi abuelo hicieron que mi mundo se inclinara aún más de su eje. Se inclinó hacia adelante, su café olvidado y enfriándose entre nosotros. Rachel, me sorprendió cuando me enteré de tu situación. Dijo, su voz cargada de preocupación. La casa vendida, la mudanza y ahora tú trabajando en 2 trabajos en lugar de estar en la universidad. Nada de esto debería estar sucediendo. Mis manos se apretaron alrededor de mi bloc de notas. ¿Qué quieres decir? He estado tratando de encontrarte durante meses. Continuó, sabía que cumplías 18 años este año. Quería felicitarte personalmente, tanto por tu cumpleaños como por empezar la universidad. Hizo una pausa, una sombra cruzó su rostro. Pero cuando finalmente te localicé, te encuentro aquí, trabajando hasta los huesos. Algo en su tono me hizo apretar el estómago. Había más por venir, podía sentirlo. Necesito decirte algo importante, dijo, su voz bajando aún más. He estado enfermo, Rachel, cáncer. Pasé mucho tiempo en el hospital el año pasado, sometiéndome a quimioterapia. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Sentí una oleada de emoción inesperada. Tristeza por este hombre que apenas conocía. Que de alguna manera todavía era familia. Los tratamientos fueron brutales. Continuó, pasando una mano por su rostro. El gesto me recordó tanto a papá que dolió. Me hizo pensar mucho en las cosas. Sobre la familia, sobre los errores, sobre el tiempo que se acaba. Por eso, antes del accidente de tu padre, me puse en contacto con él. Respiró hondo. Hicimos las paces, Rachel, y como quería compensar el tiempo perdido, le di algo, un cheque por $150,000. Específicamente para tu educación universitaria. Mis manos temblaban ahora, pero mamá dijo que tu padre y tu madre firmaron una carta de garantía oficial. Continuó, su voz volviéndose más firme. Prometieron que el dinero se usaría únicamente para tu educación. Se suponía que tu padre abriría una cuenta separada a tu nombre. Una a la que tendrías acceso cuando cumplieras 18 años. $150,000. Repetí aturdida. ¿Para la universidad? Sí, confirmó. Suficiente para cubrir la matrícula en casi cualquier escuela que elijas. Tu padre y tu madre firmaron documentos confirmando que lo usarían solo para tu educación. Dieron su palabra. Pensé en todas las veces que mamá me había dicho que no había dinero para la universidad. En las constantes quejas de Steve sobre mantenerme. En trabajar en 2 trabajos para pagarles el alquiler. En mis solicitudes de ingreso a la universidad abandonadas en la basura. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. No sé nada de ningún dinero. Dije, mis manos temblando en mi regazo. Mamá me dijo que papá solo dejó unos $10,000. Dijo que eso era todo. La expresión del abuelo cambió de preocupación a algo más oscuro. Rachel, hay más que debes saber. Dijo, su voz tensa por la ira contenida. Ni siquiera supe de la muerte de tu padre hasta semanas después de que sucediera. Tu madre nunca me lo dijo. Me perdí el funeral de mi propio hijo. Hizo una pausa, recuperándose, aunque, a decir verdad, estaba demasiado enfermo para asistir de todos modos. La quimioterapia me dejó completamente fuera de combate durante ese tiempo. Pero aún así, debería habérmelo dicho. Nunca mencionó intentar contactarte. Dije, intenté contactarla. Respondió con amargura. Llamé una y otra vez.
Nunca contestó. Finalmente bloqueó mi número por completo. No tenía forma de contactarte. Ni siquiera tenía tu número de teléfono. Tomó un sorbo de su café frío, haciendo una mueca. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para viajar. Fui a tu casa. Encontré gente nueva viviendo allí. Así fue como me enteré de la muerte de tu padre y de que te habías mudado. Mi cabeza daba vueltas. Pero ¿cómo nos encontraste? No fue fácil, dijo, negando con la cabeza. Parecía que tu madre había hecho todo lo posible para cubrir sus huellas. Casi como si estuviera tratando deliberadamente de evitar que te encontrara. Finalmente tuve que contratar a un investigador privado. La idea de que alguien tuviera que contratar a un detective para encontrarme era surrealista. ¿Qué encontraron? La casa en la que vives ahora está solo a nombre de tu padrastro. Por eso tardé tanto en encontrarte. Se inclinó hacia adelante. Pero eso no es todo lo que descubrieron. Rachel, tu madre no ha gastado todo el dinero. Pero lo ha estado usando. Vacaciones caras. Un coche nuevo. Dinero que estaba destinado a tu educación. Pensé en sus vacaciones en la playa. La ropa de diseño nueva de mamá. El coche elegante en la entrada. Todo pagado con dinero que se suponía que era mío. Pero lo peor estaba por venir. La voz del abuelo se volvió aún más seria. Hay algo más que debes saber. Dijo, algo que el investigador descubrió sobre el día del accidente de tu padre. Contuve la respiración, sabiendo que lo que fuera que estuviera a punto de decir cambiaría todo. Lo primero que hizo tu madre ese día, incluso antes de ir al hospital, fue ir al banco. Retiró todo el dinero de la cuenta de tu padre. Él no había tenido tiempo de abrir la cuenta separada a tu nombre todavía. Verás, se lo llevó todo, Rachel, mientras tu padre se estaba muriendo. Ella estaba en el banco llevándose tu fondo para la universidad. El mundo pareció inclinarse hacia los lados. Recordé ese día, mamá desapareciendo durante horas, diciendo que tenía cosas que atender. Todo este tiempo pensé que estaba haciendo arreglos para el funeral o lidiando con el papeleo. En cambio, había estado robando mi futuro. Salí de la cafetería aturdida. Las palabras de mi abuelo resonando en mi cabeza. El viaje a casa fue un borrón. Ni siquiera podía recordar haberme detenido en los semáforos o haber girado. Mis manos temblaban en el volante y mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cuando entré por la puerta principal, mamá y Steve estaban en la sala de estar viendo la televisión. Ambos levantaron la vista, sorprendidos de verme. Rachel, mamá se incorporó, frunciendo el ceño. ¿Por qué estás en casa? Se supone que debes estar en la cafetería hasta las 6. Renuncié a ambos trabajos, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Voy a la universidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Steve empezó a reír. Esa risa condescendiente que había llegado a odiar. ¿Universidad? ¿Con qué dinero? Se burló, a menos que hayas estado ocultando un fondo fiduciario en alguna parte. Si no estás trabajando, interrumpió mamá, su voz aguda, entonces no puedes quedarte aquí. Hemos sido claros sobre las condiciones. No se preocupen, interrumpí, me voy, pero primero, mamá, tengo una pregunta para ti. ¿Dónde está mi fondo para la universidad? El que el abuelo le dio a papá para mi educación. El color se les fue de la cara a ambos. La boca de Steve se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. La mano de mamá empezó a juguetear con su caro reloj, el que se había comprado justo después de mudarnos. No sé de qué estás hablando, tartamudeó mamá. Pero su voz era débil. ¿Qué fondo para la universidad? ¿En serio? ¿Esa es la historia con la que vas a ir? Saqué mi teléfono, donde había tomado fotos de los documentos que el abuelo me había mostrado. ¿Deberíamos hablar de los $150.000 que el abuelo le dio a papá? ¿El dinero por el que tú y papá firmaron una carta de garantía? ¿El dinero que sacaste del banco mientras papá se estaba muriendo en el hospital? Steve se puso de pie de un salto. Ahora escúchame, jovencita malagradecida. No. Tú escúchame, le respondí, mi voz elevándose. El abuelo me mostró todo. Los extractos bancarios. La correspondencia con papá. La carta de garantía con ambas firmas. Señalé a mamá. Su abogado tiene copias de todo. Está listo para demandarlos por fraude si no devuelven cada centavo. Pequeña malagradecida. Steve empezó a acercarse a mí. Pero me mantuve firme. Adelante, lo desafié. Muéstrame exactamente quién eres. Estoy segura de que a tu jefe le encantaría saber cómo ayudaste a defraudar a tu hijastra de su fondo para la universidad. Me pregunto si te mantendrían en el trabajo después de eso. ¿Y qué pensarían todos tus amigos del golf? ¿Tus amigos de la iglesia? La amenaza dio en el blanco. Steve se detuvo en seco, su rostro adquiriendo un tono alarmante de púrpura. No te atreverías, susurró mamá. Pruébame, respondí fríamente. Me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que hiciste. Cada amigo, cada vecino, cada colega. Lo publicaré en las redes sociales. Se lo diré a toda la congregación de tu iglesia. Me aseguraré de que todos sepan que le robaste a la hija de tu esposo muerto. Me miraron en un silencio de asombro. Nunca les había hablado así antes. Nunca antes había tenido el poder de hacerlo. La voz de mamá temblaba cuando finalmente habló.
No hay necesidad de tribunales ni de escenas públicas. Podemos manejar esto en privado. Pediré un préstamo. Recuperarás tu dinero. Esa noche empaqué todo lo que poseía en 3 cajas de cartón y una maleta. No era mucho. Algo de ropa. Algunos libros. El álbum de fotos de papá y yo. Y mi diploma de la escuela secundaria. Es curioso cómo toda tu vida puede caber en un espacio tan pequeño. El abuelo ya había alquilado un apartamento para mí. Solo un pequeño lugar de una habitación. Pero se sentía como un palacio en comparación con mi antigua habitación. La primera noche allí, me senté en el piso, no tenía muebles todavía, y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años. Podía respirar libremente. 2 semanas después, mamá apareció en mi puerta sin previo aviso. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Menos intimidante. Extendió un trozo de papel con manos temblorosas. He abierto una cuenta a tu nombre, dijo, sin mirarme a los ojos. La cantidad total, $150.000, ha sido transferida. Puedes comprobarlo tú misma. Tomé el papel sin decir una palabra y cerré la puerta en su cara. Al día siguiente comencé el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. El abuelo me ayudó en cada paso del camino, desde escribir ensayos hasta prepararme para las entrevistas. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, busqué específicamente escuelas en la ciudad. No soportaba la idea de estar lejos de él ahora que finalmente lo había encontrado de nuevo. Fui aceptada en una prestigiosa universidad a solo 20 minutos de la casa del abuelo. El día que me mudé a mi dormitorio, él me ayudó a llevar mis cajas, ahora tenía más de 3, y se quedó hasta la noche, contándome historias sobre papá cuando estaba en la universidad. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los mensajes. Primero de Tommy. Oye, hermana, escuché que estás nadando en dinero ahora. ¿Recuerdas los buenos tiempos que pasamos? Tal vez podríamos ponernos al día. Luego Mike. Sabes que solo estábamos bromeando antes, ¿verdad? Eso es lo que hacen los hermanos. Los bloqueé a ambos sin responder. Mamá fue la más persistente. Enviaba cartas, correos electrónicos, incluso intentó contactarme a través de la administración de la universidad. Lo siento mucho, Rachel, escribió en un correo electrónico. Sé que lo que hice estuvo mal. Estaba asustada después de la muerte de tu padre y tomé decisiones terribles. Por favor, dame otra oportunidad. Eres mi única hija. Después de leer esa última línea, finalmente respondí. Eras mi única hija cuando robaste mi fondo para la universidad. Eras mi única hija cuando me hiciste trabajar en 2 trabajos para pagarte el alquiler. Eras mi única hija cuando me viste agotarme mientras te ibas de vacaciones con mi dinero. No te importó entonces, así que no finjas que te importa ahora. No vuelvas a contactarme. Nunca volví a saber de ella después de eso. En estos días, mi vida es completamente diferente. Estoy estudiando administración de empresas. El antiguo campo de papá. Mis calificaciones son excelentes y he hecho amigos de verdad por primera vez en años. Todos los domingos ceno en casa del abuelo. Está en remisión ahora, cada día más fuerte. A veces hablamos de papá, compartiendo recuerdos e historias. A veces simplemente nos sentamos en silencio, viendo la televisión o leyendo libros. Se siente como una curación. El dinero que mamá devolvió está invertido de forma segura ahora, administrado por un asesor financiero que el abogado del abuelo recomendó. No tendré que preocuparme por la matrícula ni los gastos de manutención mientras completo mi carrera. Ya no odio a mamá. El odio requiere energía y he terminado de darle algo de mi energía. En cambio, me concentro en construir mi nueva vida, en hacer que papá se sienta orgulloso, en estar ahí para el abuelo. A veces, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Lo aprendí por las malas, pero lo aprendí bien.